Para mí también es un verdadero placer contar con la presencia de don Daniel Titelman, jefe de la sección de estudios de desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien se encuentra en nuestro país para formar parte del foro Mejorando las posibilidades de financiamiento de las pymes. Bienvenido, don Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio, el gobierno de Costa Rica, CEPAL y el Sistema de Banca para el Desarrollo han unido esfuerzos para crear lo que llamamos Capital Semilla. Cuéntenos cuáles son las ventajas de este tipo de fondo y por qué una persona emprendedora es una mejor opción acudir a él en lugar de acudir a un fondo tradicional como un amigo, un banco. Cuéntenos cuáles son las ventajas del Capital Semilla. Bueno, el emprendimiento productivo siempre está asociado a altos riesgos y por lo tanto es difícil que el sistema bancario tradicional, que maneja otra forma de manejar los riesgos y tiene otras regulaciones, pueda hacerse cargo de este segmento que es fundamentalmente muy riesgoso, porque son proyectos que son buenas ideas, buenos proyectos, pero uno nunca sabe cómo van a ser. Capital Semilla se orienta a financiar este tipo de emprendimientos de alto riesgo o empresas sin historia o gente que no tiene capacidad para acceder a los sistemas financieros. Y esto es muy positivo porque elimina una de las barreras de muchos de los proyectos que tienden a haber muy buenas ideas que no ven la luz por falta de financiamiento. Y Capital Semilla tiende a apoyar no solo con financiamiento, que es la parte importante, lo que llamamos financiamiento inteligente, apoyar con recursos financieros, pero apoyando también, aumentando la probabilidad de éxito del proyecto, apoyando con know-how, asesoría, contacto con el mercado, etc. Podría decirse que el Capital Semilla va más enfocado a una persona que está iniciando una idea en lugar de una persona que ya tiene un poco avanzado su proyecto. No, el Capital Semilla está dirigido a personas que están iniciando un emprendimiento, no a personas que ya están avanzando. El objetivo del Capital Semilla es exactamente cubrir el rango de gente que tiene una idea, que tiene un proyecto del cual hay que iniciar. La etapa ya de consolidación o de crecimiento del proyecto requiere otros instrumentos financieros. El Capital Semilla se dedica exclusivamente a eso. ¿Por qué un país debería implementarlo? Porque es muy difícil en países de América Latina, no solo en Costa Rica, digamos, el acceso, como veíamos los datos que se prestan, el acceso a los sistemas financieros no es muy grande, hay mucha gente que queda excluida. Hay muchos proyectos que la gente puede tener emprendimientos por necesidad, quedó sin trabajo, necesita generar un trabajo productivo, o porque ve una oportunidad de negocios que puede generar, y esas personas no tienen acceso a los recursos financieros para poder iniciar esa actividad, y lo que apunta el Capital Semilla es a generar ese espacio de financiamiento. La CEPAL hizo un estudio con nuestro país y con el Sistema de Banca para el Desarrollo. ¿Qué resultados arrojó este estudio? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Mira, las principales conclusiones que yo te diría que salen es que en Costa Rica hay una institucionalidad que permite acomodar y empezar a hacer un capital semilla. El sistema de banca de desarrollo, en la ley del sistema de banca de desarrollo ya está contemplado por el capital semilla. Por lo tanto, por una parte, ya la institucionalidad política y la institucionalidad operativa, en términos globales, están listas. Y eso facilita mucho las tareas. Y luego lo que falta ya es perfeccionar los mecanismos y los criterios más micro de decisión del funcionamiento del fondo. Me queda una duda. Por ejemplo, yo acudo al Capital Semilla, empiezo a trabajar mi proyecto. ¿Qué pasa cuando ya yo levanto mi proyecto? ¿Se corta esa ayuda? La idea de Capital Semilla, como te decía, tú tienes el emprendimiento y luego tienes las etapas de consolidación. La idea es que el Fondo de Capital Semilla, junto con el financiamiento y apoyo de know-how, te acompaña durante una etapa de 3 o 4 años hasta que el proyecto ya empiece. Y cuando el proyecto ya está viviendo, ahí tú ya tienes la espalda, el proyecto avanzado para ir a otro tipo de instrumento financiero y sales del Capital Semilla y debería entrar en otra parte de la cadena de financiamiento. O sea, el Capital Semilla es como el primer eslabón de la cadena de financiamiento. ¿Cuáles son los pilares que tiene este capital? Bueno, los pilares del Capital Semilla es primero enfocarse hacia el emprendimiento, o sea, buscar proyectos que van a agregar un valor agregado. Tiene que tener una serie de criterios que es para tratar de optimizar el uso de los recursos. La idea no es regalar ni botar recursos, sino es generar financiamiento para que el proyecto funcione. Hay proyectos que no van a funcionar y hay otros que sí.
lo que importa es que sumando y restando el neto es positivo. No es que todos los proyectos tienen que llegar a buen puerto, es sumando y restando el proyecto es positivo. Por lo tanto, tienes que tener muy clara la institucionalidad, los criterios con que se asignan los recursos, los criterios de evaluación y los diferentes actores, los derechos y obligaciones de los diferentes actores de la cadena. Ustedes hablaban de agencias operativas. ¿En qué consisten? Bueno, esas agencias operativas son las incubadoras, son las que tienen el expertise para desarrollar el capital, para acoger los proyectos de los emprendedores, para evaluar a los emprendedores, para decidir a quienes sí y a quienes no, y acompañar a los emprendedores en su proceso. ¿Qué recomendación le daría usted a esas personas que tal vez tienen una idea, pero les da miedo arrancar y no saben qué hacer? Y tal vez es una buena idea, pero puede morir en el intento. Exacto. Bueno, lo importante, esa es exactamente la idea. Si uno tiene que arrancar un proyecto porque tiene que endeudarse a sí mismo y no tiene recursos, el susto es mayor. Si uno tiene la posibilidad de tener una buena idea y que además evalúan que esa idea es buena y que tiene futuro, entonces le van a dar recursos que si la persona le va bien podrá reembolsar o no, entonces ahí el miedo es distinto, porque estás arriesgando la idea. O sea, lo que yo diría es que parte del capital semilla es ayudar a generar la cultura de emprendimiento. Si tú miras la historia de emprendedores, hay emprendedores que los 3 primeros proyectos no les funcionaron y el cuarto funcionó. Entonces lo que yo les diría a esa gente es que se atrevan y que lo que se está tratando es de generar instrumentos que los ayuden a atreverse a materializar sus ideas. ¿Cuáles cree usted que son los principales retos que enfrenta nuestro país en este campo, en esta materia? Bueno, Costa Rica, al igual que el resto de los países de América Latina y el Caribe, sus principales retos es cómo avanzar hacia un desarrollo de los sistemas financieros que permitan mayor inclusividad en el financiamiento productivo y puedan cubrir a la gran heterogeneidad de agentes productivos. Yo diría que ese es un reto muy importante. Y el capital semilla es un instrumento más dentro de estos retos. Muchas gracias, don Daniel, de verdad que un placer y esperamos que la gente que nos vea a través de este espacio pues se anime y aplique el capital semilla en su nuevo proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.